Los grandes pensadores. Descartes. Tomo 1. Estudio introductorio. Cirilo Flores Miguel. Reglas para la dirección del espíritu. Investigación de la verdad por la luz natural. Discurso del método. Las pasiones del alma. Tratado del hombre. Amo a Descartes por la pureza simple y grandiosa de su ser, por la firmeza de su pensamiento, por la impresión general de honestidad y orden que se manifiesta en todo su proyecto. Paul Valéry. El pensamiento de René Descartes, 1596 a 1650, inauguró la modernidad al colocar al sujeto como protagonista de la filosofía. Su célebre expresión, cogito ergo sum, es un lugar común en toda nuestra cultura. Su discurso del método es uno de los textos más claros, conocidos y comentados de la filosofía moderna, y sus meditaciones metafísicas constituyen un modelo de ensayo filosófico. Descartes articuló de forma admirable filosofía y ciencia, logrando un modo de pensar estrictamente racional para contribuir al pensamiento y descubrimiento de la verdad. Expuso un método científico basado en la razón que eclipsó el de Aristóteles y clausuró la Edad Media, dando paso a una nueva época de expansión y libertad. La separación de mente y cuerpo en dos órdenes diferentes de realidad, otro de sus notables descubrimientos, produjo escándalo en su tiempo. Inspiró el mecanicismo y el materialismo, y hasta el ateísmo modernos, pero también franqueó las puertas a la revolución científica. Autores tan influyentes como Spinoza, Voltaire, Rousseau, Newton o Leibniz y otras tantas personalidades célebres, poco hubieran logrado sin Descartes. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces quise suponer que no hay otra cosa alguna que sea tal y como ellos nos presentan en la imaginación. Y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aún acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen, estando despiertos, pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces había entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esa verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla. Juzgué que podría recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Discurso del método. Índice. Estudio introductorio. René Descartes, La Constitución de la Modernidad. Vida y contexto histórico. La vocación de Descartes. El camino de la filosofía. Los últimos años. El Renacimiento, una época de cambio. La nueva antropología. La dialéctica renacentista. Método e historia en el Renacimiento. El barroco,
Época de Descartes. Los caminos del empirismo. La conciencia religiosa. El barroco y la concepción cartesiana del mundo. Pensamiento. El comienzo del sistema. Las reglas. Ruptura con el aristotelismo y la escolástica. Y opción por la matemática universal. La investigación de la verdad por la luz natural. Verdades eternas. La formación del sistema cartesiano y su lectura del mundo. La antropología cartesiana. El mundo. El tratado del hombre. El método cartesiano. Estructura del discurso. Las 6 partes del método. Primera parte. Segunda parte. Tercera parte. El ethos del discurso. Cuarta parte. Teoría de las ideas. Cuarta parte. La teoría de la representación en el siglo XVII. Quinta parte. Metáforas y teoría del método. Sexta parte. La exposición del sistema. Las meditaciones metafísicas. La importancia del orden en la filosofía de Descartes. La duda metódica, el genio maligno y la teoría epistemológica. El cogito. Teoría cartesiana de la mente. Las interpretaciones del cogito cartesiano. Las objeciones y respuestas a las meditaciones. Los principios de la filosofía. La conversación con Berman. El último trayecto. Las pasiones del alma y correspondencia con Isabel de Bohemia. El yo originario y la moral. La mente corpórea y el proyecto de la fundación de la moral. El yo soy como punto de partida de la moral. La psicofisiología cartesiana. De la búsqueda de la verdad a la dirección de la vida. Las pasiones y el sujeto agente de la moral. Teoría cartesiana de la generosidad. De la búsqueda de la verdad al ejercicio del libre arbitrio. El sujeto libre. Ideas, pasiones y acciones. Verdad y moral. Cronología. Glosario. Bibliografía selecta. Reglas para la dirección del espíritu. Regla 1. Regla 2. Regla 3. Regla 4. Regla 5. Regla 6. Regla 7. Regla 8. Regla 9. Regla 10. Regla 11. Regla 12. Regla 13. Regla 14. Regla 15. Regla 16. Regla 17. Regla 18. Regla 19. Regla 20. Regla 21. Investigación de la verdad por la luz natural. Discurso del método. Prefacio. Primera parte. Segunda parte. Tercera parte. Cuarta parte. Quinta parte. Sexta parte. Las pasiones del alma. Primera parte. Segunda parte. Tercera parte. Tratado del hombre. Primera parte. Segunda parte. Tercera parte. Cuarta parte. Quinta parte.
Estudio introductorio por Cirilo Flores Miguel. René Descartes. La constitución de la modernidad. En el campo de la filosofía puede hablarse de dos comienzos. El primero de ellos se produjo en Grecia, unos siglos antes de nuestra era, y tiene como héroe indiscutible a Sócrates, cuya figura Platón dibujó en su obra Apología de Sócrates, en la que nos lo presenta como un hombre profundamente comprometido con sus ideas y dispuesto a morir por ellas. El segundo comienzo de la filosofía es el que acontece en la modernidad y tiene como héroe indiscutido a Descartes, que en el discurso del método se pinta a sí mismo como el héroe de la razón moderna. Hegel supo ver bien el significado de Descartes para la filosofía al escribir: Descartes es un héroe del pensamiento que aborda de nuevo la empresa desde el principio y reconstruye la filosofía sobre los cimientos puestos ahora al descubierto al cabo de 1000 años. Pero Descartes no estaba dispuesto a morir por sus ideas como Sócrates, y por eso cuidó mucho de elegir adecuadamente el lugar donde vivir. Abandonó su Francia natal y fijó su residencia en Holanda, un país libre en la época revuelta de las guerras de religión, que es la época en la que discurre la vida de Descartes, fundador de la razón moderna. En Descartes se refleja toda su época. Al seguir la historia de su espíritu, se sigue al unísono la historia de la llamada modernidad. El individuo Descartes ejemplifica su tiempo y por eso hablar de él es hablar de la modernidad. Con él se constituyó la modernidad y en ella asistimos a un nuevo comienzo de la filosofía que va a colocar al hombre en su centro. Ahí reside la gran tarea del filósofo Descartes, que abrió el camino a la ciencia y a la técnica modernas. Vida y contexto histórico. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en el pequeño pueblo de La Haye, en la Turena francesa, en el seno de una familia de baja nobleza. Perdió a su madre cuando tenía 13 meses y muy pronto fue separado de su padre para ir a vivir con su abuela en el mismo pueblecito en que nació. En una carta a la princesa Isabel alude a la muerte de su madre, que relaciona con una enfermedad pulmonar que él habría heredado y que sería la causa de su carácter enfermizo, que el filósofo intentó superar con su buen humor y su independencia. Se educó en el colegio jesuita de La Flèche, en el que ingresó en la Pascua de 1607. Su padre le puso bajo el cuidado del jesuita Charlet, pariente cercano de Descartes, que llegó a ser director del colegio y lo trató con mucha deferencia. La ausencia de los padres fue compensada por el cuidado de Charlet en el colegio. Permaneció allí hasta septiembre de 1614, recibiendo clases de lógica y estudiando a los clásicos, especialmente la filosofía tradicional aristotélica. También aprendió matemáticas gracias a las clases suplementarias del jesuita Jean-François, que siguiendo las instrucciones de Christophe Clavius, uno de los grandes científicos del momento, impartió a partir de 1612 clases suplementarias de matemáticas a los alumnos aventajados, entre los que con todo merecimiento se encontraba Descartes. En su libro Prolegómenos, Clavius criticaba las sectas peripatéticas, enfrascadas en vanas disputas, que conducían a la incertidumbre y al escepticismo, y como alternativa proponía las demostraciones matemáticas que excluían la duda. Estas ideas de Clavius encontraron
un claro eco en la primera parte del discurso del método. Durante su permanencia en la Flèche, la única disciplina que satisfacía a Descartes era precisamente las matemáticas, que acabaron convirtiéndose en la base de su manera de pensar, así como en el instrumento que le serviría de fundamento de todos sus trabajos. En esos años en los que el futuro filósofo estudiaba en el colegio de los jesuitas, su salud, como hemos indicado, era mala, y se le otorgó permiso para quedarse en cama, hasta las 11 de la mañana, costumbre que conservó hasta su muerte.